Claro, exacto. No, no, no. Soy soltero. Soy soltero. Pasa lo que quiera. Ahí lo empezó a silenciar. Bueno, muy buenas tardes para todos los aquí presentes y también para quienes nos acompañan de manera virtual. Le damos la bienvenida en este nuevo encuentro, en el ciclo de capacitaciones prácticas para operadores del derecho. Hoy vamos a tener la oportunidad de tratar una temática bastante actual, de gran auge, de todo lo relacionado con lo que es las locaciones urbanas y los problemas que se dan tanto con los desalojos y bueno, con todos los cambios normativos que hemos tenido en este último tiempo. Así que seguramente va a ser de gran aplicación para todos nosotros. En esta ocasión tenemos el agrado y el honor de presentar a la disertante, la doctora María Teresa Carvajal Molina. Seguramente ustedes la conocen. La doctora tiene una reconocida trayectoria judicial y también en el ejercicio de la profesión, y eso sin duda la ha convertido en una gran referente en el ámbito civil y comercial de nuestro país. Bueno, a continuación entonces pasamos a presentar a la doctora Carvajal, quien cuenta con un extenso y enriquecedor currículum, pero a pedido de ella solo vamos a mencionar que es egresada de la Universidad de Mendoza y actualmente se desempeña como miembro de la Segunda Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial. Para comentarle un poco cómo va a ser la modalidad del curso, en una primera etapa vamos a tener a la disertante que nos va a estar exponiendo, luego un break de 15 minutos y luego pasamos a una etapa práctica a partir de la resolución de los casos jurisprudenciales que nos ha traído la doctora. ¿Aclarado? ¿Cómo se hace con los Se los vamos a pasar. Se los vamos mandando. Se los mandando bien. Bueno, aclarado esto, le damos la bienvenida a la doctora. Le agradecemos por compartir su conocimiento. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? No sé ni dónde tengo que mirar hasta los miro ustedes. Bueno, muchas gracias por venir. La verdad que el tema, al principio, como les contaban los chicos, la verdad que no sé, no era uno de los temas que más me hubiera gustado dar, pero justamente cuando uno va estudiando se da cuenta que es un problema muy importante. Entonces, he tratado de darle un enfoque con bastante jurisprudencia, pero sobre todo no para dar una clase magistral, sino para quedarnos pensando en ciertas cosas que se nos dan en la práctica. Voy a empezar, bueno, la idea es circunscribirnos a la locación de inmuebles. Ustedes saben que la locación de inmuebles es un fenómeno complejo, porque es un contrato de cambio de la locación donde tiene una lógica adversarial, hay asimetrías informativas, económicas, las condiciones personales de las partes no son neutras. No es lo mismo que un consumidor vaya frente a un corredor que tiene profesionalidad, o un menor se lo autorice a alquilar un inmueble. Entonces, generalmente, la locación se presenta como un instrumento para la estabilidad familiar de aquellos que tienen imposibilidad de acceder a una vivienda propia y pueden llegar a desarrollar o mejorar la calidad de vida a través de la locación. Se dan nuevas situaciones en el día a día. Nosotros, desde el inicio, siempre hablamos de la locación permanente, de la locación temporaria, de todo un complejo de normas tuitivas en favor que la ley anterior al Código Civil y Comercial, que era la del 13091, tenía todo un montón de normas tuitivas a favor del locatario, y que a partir del 27 de diciembre del 2023 hay totalmente libertad. ¿Qué es lo que significa esto? Muchos cambios. Y que también todo el tema de las locaciones ha puesto en jaque otros que no se alcanza en Rafael, pero en Mendoza se da mucho las locaciones temporarias, los Airbnb, y todos los problemas que traen, por ejemplo, en los edificios, donde hay consorcios de propietarios, donde diariamente se reúnen en la práctica, lo estoy diciendo, para ver cómo tratan el fenómeno del Airbnb, porque ¿qué pasa? Hay gente que no quiere que vengan extraños a su edificio y que no sabe quiénes son. Ustedes ven avisos en los diarios, gente que ha sido desvalijada o robos, también en los conjuntos inmobiliarios.
hay toda una problemática, si se prohíbe, si no se prohíbe, que venga otra gente. Ustedes tienen todo esto del home exchange, o sea, hay toda una problemática que pone en el tapete, que nosotros tenemos la locación, el contrato, pero hay otras situaciones en el mercado y en la vida que nos tienen que hacer repensar este contrato de locación como ha venido siendo siempre. Ahí, acá. Yo les traje números, porque yo no soy ni economista ni nada, pero de los 46.234.000 y tantos habitantes, 7.925.000 en el país alquilan. Es decir, más o menos un 17,4%. En los aglomerados, como en Cava o en provincia de Buenos Aires, el porcentaje de alquileres es como el 22,6%. Y en Mendoza es el 19,5%. No sé, no encontré datos de San Rafael, pero en la provincia de Mendoza, 395.000 personas y tanto alquilan. O sea que es importante, porque si bien no es toda la población, es un número importante de la población. Y el otro resto, muchos tienen muchas propiedades. Y ustedes, bueno, acá en San Rafael saben que hay muchísimas propiedades para alquileres temporarios y para turismo. A ver, vamos a empezar viendo que la problemática habitacional siempre ha sido vista de diferentes aristas de los poderes del Estado. Y siempre hay una relación entre el mercado inmobiliario o el mercado locativo y el Estado. Tenemos normas a nivel del Estado Nacional, de las provincias, de los municipios. A nivel del Estado Nacional tenemos este decreto, que es el que vamos a charlar un poco más, que es el 70 del 2023, que propicia una libertad. Pero teníamos una ley, que es la 27551, que fue de julio de ese mismo año, que implicaba una intervención. Y en el medio tuvimos otra ley que trataba esa intervención del Estado con más fuerza. Entonces, imagínense que en un mismo año, en el 2023, no sé, ¿está bien? En el año 2023 tenemos contratos firmados a la luz del Código Civil Comercial, contratos firmados a la luz de la 27551, contratos firmados a la 27737, que duró desde el 18 de octubre del 2023 hasta el 29 de diciembre, 29 de diciembre, que entra a regir el decreto de necesidad de urgencia. Entonces, tienen un caos normativo importante, porque según haya sido firmado el contrato, es la ley que lo va a regir aun cuando sea derogada. Y las leyes tienen distintas funciones fruitivas. También hay en la historia del país numerosas leyes en materia de emergencia locativa. Generalmente, por ejemplo, con la pandemia, lo que siempre se suspendía eran las ejecuciones o los desalojos relativos a las locaciones, porque era un tema muy sensible. Hay leyes o proyectos de ley sobre locación a mujeres en situación de violencia. Entonces, el tema no es menor. La importancia del fenómeno también para nosotros los jueces, porque ¿qué pasa? No es una cosa estanca. Los jueces tenemos que hacer un diálogo de fuentes, y muchas veces en un desalojo hay un problema de menores que ya lo vamos a ver, de chicos con capacidades diferentes, una mujer, situaciones de vulnerabilidad, donde nosotros la mirada no es solo el desalojo en sí o las normas del Código de Delito o las normas del Código Civil. Nosotros tenemos que hacer una mirada transversal, porque el propio Código Civil nos exige que nosotros tenemos que respetar los tratados de derechos humanos. Entonces, esto, ¿qué pasa? Tenemos conflictos permanentes, porque tenemos soluciones abstractas, perfectas, pero que chocan con la realidad de todos los días. Y tenemos la típica pugna, el derecho de propiedad versus el uso y goce, y quién gana en esta batalla. Acá, en esta mirada transversal, me parece importante, antes de meterme o de analizar la legislación, ver los temas de las vulnerabilidades. Porque nosotros tenemos un derecho humano a tener una vivienda adecuada, y esa posibilidad de acceder a una vivienda sin distinguir entre sexo, nacionalidad, religión, edad, capacidades diferentes, pero estas vulnerabilidades tienen que tener una tutela efectiva.
Entonces, generalmente los procesos, cuando están este tipo de vulnerabilidades en juego, se flexibilizan, se humanizan, hay cargas dinámicas, tutelas anticipadas. Yo he traído así como ejemplos de estas vulnerabilidades, ejemplos jurisprudenciales, porque no voy a hablar de los tratados ni de nada de eso. Eso está en los fallos que voy a dejar en una carpeta y a la gente que me esté escuchando, bueno, va a quedar una carpeta en el centro de capacitación porque tengo varios. La idea es ver que han existido planteos en materia de perspectiva de género y yo creo que a ustedes acá, en el día a día, la doctora Medaura que está acá, día a día uno tiene desalojo, ha vencido el contrato, la persona o el locador tiene derecho a que se vaya la persona, pero tenemos situaciones a lo mejor donde tenemos que fallar con perspectiva de género. ¿Qué es lo que ha pasado en esa sola foto de la Cámara Civil? El fallo está muy bueno porque se ordenó el desalojo, pero las demandadas, o sea, la persona a desalojar dice, bueno, yo estoy vulnerable, era una mamá con 4 hijos, una de las hijas estaba embarazada y a su vez tenía una niña. Entonces ahí se hace todo un análisis del tema de los menores y del tema de ver con perspectiva de género. Entonces, la Cámara entiende que era necesario dar intervención al Ministerio Pupilar y que el Ministerio Pupilar propicie ciertas medidas previas al desahucio, como así también a la Dirección de la Mujer de Cava, para que ellos también traten de ver qué se hace. Lo importante de estos fallos es que siempre distinguen. Hay cuestiones que son vitales. Una es que no es justo que los propietarios asuman los costos de una situación que a lo mejor el Estado u otros poderes son, o los propios padres son los que le tienen que dar a los hijos. Entonces, la verdad que yo, en la mayoría de los votos, hay muchos votos de distintas cámaras del país que dicen, miren, esto es un tema de la habitación, no le pertenece al propietario, no le podemos hacer recaer al propietario, pero sí, teniendo en cuenta este bloque normativo constitucional, hay que tomar medidas. Entonces, en el primer caso, las medidas hacen hincapié de que son previo al lanzamiento. Entonces, acá está en el oficio. En el segundo caso es una Cámara de Apelación de La Plata que aplica la perspectiva de género, pero es bastante, por así decirlo, especial, Pablo. Son los daños y perjuicios que solicita una locataria contra los locadores porque le pidieron, o no sabemos qué ha pasado, cuando venció el contrato, ella le dijo, espérenme unos días más, y la mujer ha ido a la casa de la locadora, ha vuelto a su casa y han aparecido la locadora, su esposo y sus hijos, y ha sufrido violencia. Entonces ves que es la carátula extracontractual, porque ya había terminado el contrato. Entonces, el caso está muy interesante, sobre todo por la valoración de la prueba que hace la Cámara, porque la víctima está de violencia en la casa donde ella vivía, que era un inmueble locado, era su palabra contra el otro grupo familiar que era el que la había alquilado. Entonces, bueno, se da toda una situación de una valoración de la prueba, pero tanto primera como segunda instancia cuestiona el derecho generador y haciendo una valoración de la causa por perspectiva de género, que está acreditado el hecho y lo indemnizan al daño y perjuicio y los mandan a hacer un curso sobre violencia de género de 3 meses que tienen que acreditar en los municipios correspondientes. O sea, fue como bien intenso todo lo que implicó, si bien no es de la locación en sí, pero son daños que tienen o están relacionados con la locación y me pareció importante eso también, o sea, todos los he dejado acá. De la Suprema Corte es uno que ha salido hace, repito, el 11 de agosto, que se llama Tras la Viña. Tras la Viña, no me acuerdo de la carátula, pero acá también lo traje. El caso es más o menos así. Es un desalojo de un locador contra a una persona que se llamaba Andreotti. No, Andreotti, no, Bacarelo Ana María. En este caso van
desalojo por falta de pago, la locataria creo que estaba rebelde, no compareció. Entonces sigue toda la sentencia monitoria queda cuando se la van a notificar a los ocupantes, se dan cuenta que está esta señora que se llama Traslavina, también con hijos, familia, vulnerabilidad, y ella dice, no me pueden desalojar, esta sentencia no va a ser oponible a mí, no me pueden desalojar porque yo aparte estoy en una situación de vulnerabilidad. Entonces dice, y aparte yo le compré la casa al locador, esta señora que está rebelde o que no ha comparecido, no la conozco porque no hace 5 años que estoy viviendo acá y esta señora no sé quién es. Bueno, en primera instancia, la juez de grado, como que ya invoca la posesión más la violencia con perspectiva de género, dice, bueno, vamos a finalizar, o sea, para todo el proceso monitor. Va a la cámara, va a la tercera cámara, y la cámara dice, bueno, mire, usted me está diciendo que es poseedora y no me ha acreditado nada que es poseedora, me trajo una boleta de luz o una boleta que es un acto equívoco. Entonces, no. Usted me está diciendo que al haber ejercido violencia, habían una serie de actuaciones penales, pero no estaban totalmente acreditadas, entonces la Cámara rechaza. Pensemos que la señora, todas las instancias ha invocado la perspectiva de género. Primera instancia la admitió, segunda instancia la rechaza. Dice, bueno, mire, usted la violencia no me la acredita. Va a la corte. Preopina, creo que el doctor Adarre, y hace un foto ampliatorio la doctora Ley, integra también el doctor Palermo. Confirman la resolución de la Cámara, hacen toda una valoración con la perspectiva de género, incluso no acreditó que era poseedora, y tampoco los actos de violencia, y lo que sí impone las costas en el orden causado. Es decir, que también la Corte, que me parece sano, porque yo creo que hay muchos fallos dando vuelta que dicen género, violencia, bueno, paremos todo. Entonces, creo que hay como una vuelta de ver bien qué casos estamos viendo, qué situaciones, o es real o no es real. Es importantísimo fallar con perspectiva de género, pero a veces se puede rechazar por otros motivos que son simples. Si ese poco que era poseedora y acá no acreditó que es poseedora, no basta. Hay muchísima jurisprudencia en la Corte de la provincia que dice no basta con decir que soy poseedora para amparar el desalojo, sino que tengo que acreditarlo. Entonces, bueno, la verdad que está muy bueno el fallo y bueno, lo de las costas por su orden también está bueno. Bueno, esto es como a modo de anécdota un proyecto de ley de diputados nacionales que quedó, no ha sido ley, que era también la equidad de género en la alocación de viviendas únicas, porque bueno, yo que he estado leyendo mucho esto, hay muchísimas encuestas que hay muchas familias donde hay una mamá con muchos hijos, y que es la que está a cargo de la familia. Entonces, por eso ha surgido tanto la jurisprudencia y todo esto, estos tipos de problemas, y generalmente se le dan intervención a los organismos pertinentes para la habitación y para todo eso. Bueno, el otro problema que veíamos era los problemas de adulto mayor, otra vulnerabilidad y otra mirada transversal que podemos tener. Yo acá he traído dos casos, uno de una Cámara de Apelaciones de Morón, que este es bastante interesante. La locadora es la adulta mayor que tiene 90 años. El Código de la Provincia de Buenos Aires hay un artículo, creo que es el 646 o 676 bis, que autoriza en los casos, ciertos casos especiales, a que en cualquier momento después de trabajar la litis y con previa caución suficiente a fin de evitar cualquier perjuicio, la entrega anticipada, no esperar todo el juicio de desalojo, sino que le dan la entrega anticipada si ya vieron que venció el contrato o que hay una causal, sí o sí la persona puede pedir esa tutela anticipada. El juzgado de primera instancia no se la dio a la señora está de 90 años. El fallo de la Cámara se la da, pero hace todos los ajustes razonables, o sea, analiza, no les va a decir todo lo que dice todo el tratado, ni nada, porque ustedes no saben. Pero lo interesante es que cita todos los tratados y hace
una justa razonable, una tutela judicial efectiva en el caso. Es decir, esta señora tiene 90, necesita esto, o sea, nosotros pensemos, una abuelita que no tenía otras propiedades, alquiló esto, no sé, si cobra una jubilación, la mínima, no le alcanza ni para los bebés, y todavía tiene la casa alquilando. Entonces, bueno, y acá también citaron que hay una guía de buenas prácticas para adultos mayores en la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, parece que está dentro de eso, que está bastante bueno. Y bueno, de esa, no me acuerdo si pusieron otros casos, no lo causado, pero en había un desalojo a una mujer de 87 años que se había vencido el contrato, que habían tratado de renegociarlo, pero no pudieron, entonces la querían sacar. La jueza de primera instancia ordena el desalojo, pero le impone las costas de del causado y toma medidas a fin de que las partes coordinen para que no sea tan como traumático, por así decirlo, no lo dice fácil, pero se nota para esta adulta mayor, para esta situación, porque en los hechos surgía que la señora decía, ¿a dónde me voy a ir? ¿Qué voy a poder tirar? Y este tipo de casos en muchos lugares o en provincias, en Buenos Aires, gente que vive sola, que no tiene ni parientes que alquilan. Los otros casos son los de menores involucrados, que esos tenemos muchos acá en la provincia, por eso yo he buscado de otros lugares, pero más que nada en los contratos, porque hay muchos abogados acá, hay cláusulas especiales en el mercado donde ponen así, no se admiten niños, así como no se admiten mascotas, no se admiten niños, alguna gente no quiere alquilar adolescentes, o las casas, los alquileres temporarios, esas cláusulas las tienen para el 21 de septiembre, acá en Uruguay seguro que no quieren alquilar a jóvenes, entonces bueno, ahí también se plantea en doctrina si esta cláusula si es válida y con el DNU es perfectamente válida, y otros dicen que es abusiva porque atenta contra la familia. En estos dos casos, que son de la sala B de la Cámara Civil de Apelaciones, están bastante buenos porque más que nada analiza las medidas que puede llegar a tomar o que puede pedir la Defensora General de la Nación, porque tiene como una resolución especial, y si no el Ministerio Pupilar, que son todos los oficios previos al desahucio. Entonces, esto me parece importante, bueno, yo voy a estar acá los fallos, pero más que nada es donde se pone, o se hace hincapié, sí, el desalojo, pero acotar, como dije antes, todo el tema del lanzamiento, tomar algunas medidas preventivas. Nosotros tenemos un código, especialmente un procedimiento, donde dice, bueno, cuando hay menores involucrados, de hecho, en el Tras la Viña, ese que les conté, expresamente se fija una audiencia con la Municipalidad de Las Heras, con el organismo, con defensores, con el Ministerio Popular, todo para que antes del desahucio acuerden cómo van a sacar a los niños de esta situación. Lo cual es importante porque nosotros tenemos que ver que la justicia no podemos dejar de mirar estas situaciones que supongo que acá también como en Mendoza pasan todos los días. Hay otro tema que yo no lo puesto en filminas, pero lo estaba pensando ahora cuando venía, que no lo puse porque es una cosa diaria y no sé si se da acá. Muchas veces en estas locaciones o en los comodatos también, pero me parece importante, se está dando que desalojan, ¿sí? Por un comodato generalmente, o también por algunos contratos de alquileres simulados. Pero la realidad es que quien desaloja es el abuelo o de la ex conviviente o de la ex esposa y a dos nietos. Entonces, la mayoría, o sea, nosotros hemos tenido muchos casos en nuestra Cámara donde o se rechaza o se va a la justicia de familia. En otras cámaras se han planteado cuestiones de competencia, lo cual es muy sano, porque muchas veces o la señora invoca que es poseedora porque a lo mejor hizo todo fuera en el inmueble que no era local, sino que era el inmueble que le iban a dar como anticipo de herencia al marido. Eso es un clásico. Y hizo las mejoras y ahora se tiene que ir,
con los chicos. Y a lo mejor en sede de familia, la atención del hogar conyugal la tenía ella. Entonces, eso también hay que, por lo menos lo que pasa en la práctica, que ver mucho los expedientes de familia, qué pasó. A veces, si nombran, o buscarlo, ver, porque está bien, nosotros tenemos el principio dispositivo, pero a veces hay cosas que en estos temas son muy sensibles. Entonces, es muy complicado esta irrupción de estos derechos personales. Creo que tienen temas de derechos reales, porque la verdad que lo de la vivienda es así. Es como que tenemos que hacer una mirada transversal y pensar los casos como con las personas que están detrás de los expedientes. Siempre hay que hacer eso. Yo, o sea, no son carátulas, es toda una familia que está sufriendo algo, entonces siempre tenemos que ver eso. Los estoy cansando. Bueno, acá está el otro caso, unas capacidades diferentes. Bueno, la verdad que está bastante interesante. Un juzgado civil y comercial de San Isidro, en una sentencia de marzo del 21, que tomó medidas complementarias de asistencia y citó esto de la Comisión Interamericana, caso Graciela Rocha. Yo no sabía ni que existía, ustedes no sé si saben que existe ese caso. Es una opinión consultiva que si no es así. Pero bueno, les voy a contar, en los dos casos son temas, el primero y el segundo no, pero el primero es un desalojo de una familia que tiene una chica con una discapacidad. Entonces, se ordena el desalojo, pero se toman medidas de asistencia concretas. En cuanto a los lugares a que puede concurrir, para tratar sus dolencias, pedir unos informes a la municipalidad de Tigre, a los institutos habitacionales. O sea, se toma una batería de medidas complementarias de asistencia que son previas al desahucio. Y citan este compromiso. Este caso es una señora que en realidad no la desalojaron, sino que era una señora que vivía en situación de violencia, tenía 3 hijos, estaba embarazada, y uno de esos 3 hijos tenía una discapacidad motora muy grande. Esta señora no soportó más la situación, esta señora Rocha, y usurpa una vivienda en el año 2007. Es el cuerpo reaccional. Después, bueno, de un pleito, todo, la condena con 1 año de ejecución condicional. Yo no sé mucho penal, pero bueno, recorrió todas las instancias, confirmaron, hasta que le rechazaron el recurso extraordinario federal, y ella hizo un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diciendo que se había violado derechos de ella como mujer y de sus hijos con capacidades diferentes. A raíz de este caso, cuando toma intervención Argentina, porque era contra el Estado argentino, también la provincia toma intervención. Entonces empiezan una etapa como de acuerdos para solucionar la situación de esta familia. Imagínense, había usurpado. La cuestión es que, bueno, ahí yo también se lo traje, hay distintas instancias, pero lo que subyace es que llegan a una solución amistosa. Y este acuerdo que firma la provincia incluía más o menos los ítems: una solución habitacional, la provincia le dio una casa del IPB, después asistencia médica, se nombraban cuáles iban a ser los efectores, los cuales iban a atender a esta chica con discapacidad, y también, como en la casa del IPB iba a estar en otro lugar donde está el núcleo de vida de los chicos era distinto, también todo un apoyo a través de la DGE en cuanto a la escolarización de los otros chicos de la señora. Esta solución amistosa, en San Isidro han habido varios casos donde han tomado ese espíritu para tomar medidas previas a cualquier lanzamiento, lo cual es muy sano y está muy bueno para tener alguna herramienta, porque, a ver, yo lo que veo acá nosotros
tenemos que tener la facultad. Dicen, el artículo dice esto, la solución es esta, pero acá no podemos estar así, porque hay cosas que superan. Entonces, bueno, la verdad que nos exige ser como más creativos, por así decirlo. Bueno, a ver. El otro, que bueno, depende para quién, si tienen perrijos, pero bueno, me pareció importante el tema de las mascotas, que también es todo un tema en las locaciones. Porque, ¿qué pasa? Hay cláusulas expresas de provisión, hay cláusulas que prohíben o admiten, pero con limitaciones, que no sean domésticos, que sean domésticos, no salvajes. Hay gente que pone un precio extra cuando se tiene mascotas, entonces a la locación se suman, no sé, 50.000 pesos por tener un perro, más o menos. Esto lleva a otros problemas, a temas de maltrato animal, ya sea que sufran las mascotas en el lugar, porque vieron que hay fallos que son seres sintientes, y los que tenemos mascotas saben que son parte de la familia, y también los daños que causan las mascotas. Nosotros hemos tenido, pero en temas de amparo en la Cámara, también que, bueno, hemos tenido que hacer soluciones creativas y todo eso, que bueno, que alguno, el San Antonio lo llevó a la corte, pero no era otra vía, no había locación, sino que era una propietaria que era a su vez presidenta de una asociación de estos, de protectoras de animales. Entonces, en un barrio cerrado de Mendoza tenía como 30 perros enfermos. Entonces, los vecinos hicieron toda una cuestión del consorcio, entonces llegó a nuestra Cámara, nosotros dijimos que, bueno, con la municipalidad de Fana había que hacer como un traslado seguro y ordenado, y después la Corte nos revocó y mandó a mediación y ya no sé qué pasó. Y también tuvimos otros, le puse el nombre de los perros porque no me acuerdo cómo se llama el teniente. Los perros se llamaban Mica y Tango, eran así gigantes. Era el propio, la doctora Furlotti. Pero fuimos a ver los perros y todo, que fueron en un club, también en un barrio cerrado en Mendoza, que los perros atacaron a un perrichito, pero había cierta peligrosidad. Entonces, en estos casos, más que nada, el tema de las mascotas, sobre todo en barrios cerrados, qué se permite, qué no se permite, si van con correas, si no van con correas, si se escapan, porque en el caso de estos perros Mica y Tango se escaparon. Entonces fue todo un tema bastante como que en este barrio cerrado fuimos a una reunión con el consorcio, porque genera todo este tema y sobre todo hay barrios que a las locadoras les dicen, bueno, si vos vas a alquilar, que no alquiles con mascota, porque es un problema. Entonces, bueno, todo esto es una cosa que yo la verdad que no me lo había puesto a pensar y me puse a pensar con esta presentación. Bueno, ahora, hasta acá más o menos el tema de la vulnerabilidad estamos. ¿Sí? Díganme si están aburridos o si quieren preguntarme algo. Bueno, acá viene otro gran tema de las locaciones, que es, uno piensa que el contrato de locación, como yo les dije al principio, es un contrato de cambio paritario, todos somos iguales. Pero sabemos que no es así. Realmente, o se puede dar locación por adhesión o hay locación y consumo. Igual ahora les voy a explicar un poco cómo es el tema. Bueno, eso ya lo saben, si hay por adhesión se aplicaría el 984 y si no la 24240. Es claro, en las locaciones inmuebles lo que está claro puede ser el contrato de garaje o cuando interviene un corredor inmobiliario, pero el contrato de locación inmueble en sí, yo también les dejaba artículos de doctrina, la idea es que no hay consumo. En general, salvo que intervenga una empresa o un corredor inmobiliario, RIMAX o alguno de estos que actúan, que ahí sí se puede dar. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso que había intervenido una empresa, venía ya admitido, pero era una rescisión por frustración del fin de contrato de un lugar que supuestamente podían
a ver canchas o de pádel o de fútbol o de lo que sea, y la persona hizo el contrato de locación, todo, intervino un corredor y después la municipalidad no le dio la autorización, porque la zona era mixta, pero después pasó a residencial y no sé qué. Entonces ahí la persona que se le frustró el derecho, que fue el locatario, demandó a el corredor y a aquel que le había alquilado, porque ellos habían hecho toda la publicidad como que se podían alquilar porque ellos tenían la estructura. Entonces, bueno, se puede plantear eso. Bueno, el leasing también, en el leasing inmobiliario o el tiempo compartido, aquellos que entienden que no es un derecho de propiedad, también se puede aplicar consumo. Los Airbnb, cuando hay empresas que están, no sé, especializadas en muebles, yo me imagino Casa Rafael, que son todas las empresas donde tienen cabañas y todo eso, bueno, si es una empresa que ya se dedica a todo esto, sí, al consumo. Bueno, acá es importante porque si es contrato por adhesión, nosotros los jueces podemos controlar las cláusulas, pero el DNU ha dicho que cuando nosotros declaremos una nulidad parcial, antes suprimió la facultad de integrar el contrato. Así que bueno, hay que ver en el caso concreto qué se hace, si se hace según los usos y costumbres, o qué es lo que podemos hacer en un caso concreto, porque ya esa facultad ha sido como suprimida, pero nosotros podemos tener algunas otras normas que nos habiliten a integrar el contrato. Después, otra cosa importante es que siempre las normas legales van a ser supletorias a la voluntad de las partes, y ya van a ver cómo el DNU 70 se focaliza en esto y no tenemos, o sea, todo es supletorio, rige la libertad de las partes. Eso ya se va a explicar. Lo importante es que si el contrato de locación es por adhesión o es de consumo, ahí ustedes pueden tener herramientas para ver si hay un orden público implicado donde podemos llegar a cambiar o sustituir la voluntad de las partes si hay alguna cuestión que realmente viola el orden público. Por ejemplo, un contrato de locación no de inmuebles, sino de un automotor, entonces ahí tenemos que ver si es consumidor y ahí podemos tener alguna aplicación de la 2440 por el orden público implicado. Pero acá, y esto es lo que yo quiero remarcar, en las locaciones nosotros, yo cuando estudié en la facultad, había orden público, y la ley 23091 decía orden público para siempre. Entonces, ahora dice el artículo 12, las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes de cuya observancia esté interesado el orden público. Pero si ustedes leen el decreto de necesidad de urgencia, no hay un orden público, no hay una protección al locatario como podría ser en la 23091, e incluso algunas normas del Código Civil y Comercial. Igual ya hay varios autores que dicen que ya desde el Código Civil y Comercial no hay orden público y que no podemos hablar de este, pero las leyes 27551 y 27737 sí subyacía que el locatario era la parte de él, por un montón de normas. Entonces, también hay otros autores que dicen que en estas leyes sí existía este orden público en pos de la parte más débil. Es todo teoría, porque hay que ver el caso concreto, no estoy hablando del mundo de las ideas de Platón y algunas cosas, pero tenemos que verlo porque no es menor. Porque, por ejemplo, si yo sé un contrato que hemos firmado después del decreto de necesidad y urgencia, yo ya sé que no puedo invocar ninguna cosa de orden público. Pero nosotros, la semana pasada, no, no sé cuándo digo, esta semana tuvimos un caso con que predominaba una de mis colegas, donde el contrato había sido firmado el 23 de agosto del año 23. O sea que estaba la ley 27551. Entonces, para mí, no, yo no veía un contrato paritario, había intervenido una inmobiliaria. O sea, había situaciones, había una renuncia muy genérica. Y para mí realmente había una situación donde había un desequilibrio. Que
que no estuviera dicho en lo que sea, pero sí podíamos ejercer, o la jueza de primera instancia que ejerció el control respecto a ciertas cláusulas abusivas. En mi opinión, no estuvimos de acuerdo las tres, pero en mi opinión sí había. Bueno, esto es como lo general de lo general, porque ya después me voy a meter en el marco normativo actual para ver qué ha cambiado. Pero bueno, saben que es un contrato de locación de cosas, uno le otorga el uso y goce, a cambio del pago un precio, bueno, bilateral, consensual, conmutativo, oneroso, nominado, tracto sucesivo, y siempre se aplica en cuanto al consentimiento, precio, objeto, lo de la compraventa de forma supletoria. Eso es lo general, la forma escrita, que es aprobaciones, ¿sí? También hay muchos casos jurisprudenciales que hemos tenido, típicos, que siguen la locación y se plantea si hay tácita reconducción cuando no hay un contrato verbal de prórroga. Nosotros hemos tenido que analizar un caso que se llamaba Bocha, hace unos años, no sé si hace un año, años atrás. Mire, febrero de este año, ya no me acuerdo. Se me ha pasado tantas cosas este año, pero pensé que este es el año. Pero me acuerdo patente el caso, me acuerdo que era una casa en Palmar, y me acuerdo de todas las cosas que no son del caso, ¿no? Pero no, me acuerdo que, ¿qué pasaba? Era un matrimonio que se había separado, ellos dos habían conjuntamente alquilado la casa, y se estaba en proceso de divorcio, vence el contrato, la inquilina quería renovar, pero no se ponían de acuerdo para renovar y para que no ninguna prórroga. Pagos se siguieron aceptando. Entonces, la señora esta le pagaba a elegida por Mercado Pago a la señora siguió muchos meses. Cuando después parece que deciden no venderlo, no sé qué, hacer una idea, hacen el desalojo. Y ella dice, no, si yo tengo hasta septiembre del 2025, porque a mí me lo renovaron, entonces, bueno, ahí analizamos que por más que hubiera continuado la locación, no había prueba fehaciente de que había una tácita reproducción ni nada, entonces este recibir de pagos no puede interpretarse como que el contrato continuaba las mismas condiciones y la señora se terminó, confirmamos, el desalojo. Después, la locación, bueno, es cosa presente, futura, la cosa tiene que estar en el comercio, tiene que ser determinable, bueno, todas esas cuestiones que ya sabemos. Las obligaciones principales, el locador entrega el uso de la cosa y la conserva para el uso convenido, y el locatario paga el canon y no puede variar el destino, conserva la cosa y restituye al finalizar. Bueno, he hecho este introito para ver que acá hay, dentro de todo este marco normativo, hay cosas que siguen del Código Civil Comercial y hay cosas que no. Entonces nosotros tenemos una legislación que no vamos a ver ahora, que es la antes del Código Civil Comercial, la ley 23.091, leyes de emergencia locativa. Tenemos el Código Civil Comercial de la Nación y posteriores al Código Civil Comercial de la Nación. Las normas posteriores son la 27.551, que fue la que me nombré, la 27.737, que creo que el boletín es del 17 al 10, pero bueno, es en octubre del 2023, y es hasta el 29/12, hasta el 29/12 que empieza a regir el decreto de necesidad de urgencia 7024. Y el decreto de necesidad de urgencia 338/25 de mayo es importante porque la ley 27.551 había incorporado el domicilio electrónico, el DNU de sin efecto, y acá hay un DNU específico que lo restituye. Eso también voy a hablar un poquito. Bueno, ¿qué pasa? Hay un caos normativo. Lo que les dije antes no ha cambiado, lo básico. Pero en otras situaciones hay cierto caos, porque es lo que yo le digo. Existen contratos de alquiler en el mercado que son a regir por normativas. Entonces, conforme al principio de retroactividad de la ley, si el contrato está la ley vigente, la 27.551, se va a regir hasta su finalización por esa ley o por derogar. Entonces, acá hay muchos abogados del auditorio
Entonces, la verdad que es importante saber dónde estamos parados. No sé si bien o mal, pero saber cuando van a redactar las obligaciones de las partes, que quede bien claro qué es lo que tienen que hacer, qué pasa con las mejoras, qué no pasa con las mejoras. Eso es fundamental porque si hay un litigio, o sea, tenemos que ver qué es la ley. Hay algunos contratos que dicen qué ley va a regir, que se está poniendo como estilo. Bueno, a ver, el Código Civil lo voy a pasar, lo único que ustedes saben que trató de darle una regulación sistemática, esclarecedora y abarcativa de todos los aspectos que tenía la locación. Distingue las habitacionales de las no y las que concedían otros destinos, y este código fue, primero teníamos el decreto de necesidad de urgencia 320, que fue por el tema de la pandemia, que suspendió las ejecuciones, pero sale esta ley de locaciones del 1 del 7 al 20, que trata de proteger el locatario, de lo que subyace si existe un orden público implicado, que es lo que yo les contaba más temprano. No me voy, hay como un libro, hay millones de cosas. Les voy a dar 3 cosas porque no es lo vigente, o sea, no es lo vigente y sí, porque hay en el mercado muchísimos estos contratos, pero tienen consagra el domicilio especial electrónico, que es lo que les conté recién, extiende los plazos para todos los destinos, hay beneficios para el locatario habitacional que podía extinguir anticipadamente, las reparaciones expensas extraordinarias estaban a cargo del locador, había que inscribir los contratos del locador, se regula por distintos índices la forma de actualizarlos. Bueno, esa ley fue modificada por esta, que es la 27737, que trata de, por así decirlo, reparar lo que no estaba bien de la otra ley y ser más protectoria. Entonces, a ver, el precio, en todo siempre está el problema el precio fijado en la moneda nacional de curso legal y pedían que se publicaran los alquileres de pesos. El tema era que la gente no alquilaba. Entonces, los portales de todos lados habían alquileres temporarios que eran mentirosos, no eran temporarios ni temporarios. El ajuste, acuérdense que en una época era un año, después empezaron con los 6 meses, o sea que ya eran 2 años. Había un índice casa propia, porque empezaron a buscar otros índices. Yo tenía ahí unas cuentas, no se las voy a hacer en un bolo, en un criollo, pero a ver cuánto quedaba y todo eso que voy pasando. Lo importante es que tenían un plazo de 3 años, pero si ustedes hacían el mínimo y se pasaban de 3 meses, se presumía que era una locación permanente y entonces se le aplicaba como si fuera una locación permanente. Entonces, se publicaban los alquileres, querían saber quiénes estaban en esta situación. Hay una hiperregulación, publicación de estadísticas, saber qué datos precisos, y después todas las exenciones al nuevo tributo, a los bienes personales, a los impuestos de los débitos bancarios, por haber registrado los contratos y por saber a dónde estábamos parados en materia de locación. Igual no pasaba nada porque la gente no tenía. Entonces pasamos de esta hiperregulación a somos todos libres. Entonces vino el decreto de necesidad de urgencia que tenía millones de normas y trae toda una normativa expresa modificando lo que son ciertos aspectos del Código Civil y Comercial. A la materia que nos ocupa vamos a ver que primero se debe regular de técnicas legislativas como rama, porque deroga la 27551 y casi toda la ley 27737, que solo quedan 1201 que le incluye una modificación y todo el tema tributario queda, porque son beneficios y exenciones. El decreto que implica el 958, que es en general de los contratos, libertad. Autonomía de la voluntad, todas las partes van a ser libres para celebrar un contrato, determinar el contenido, siempre impuestos por las normas de la ley y el orden público, pero las normas legales van a ser
de aplicación supletoria y de interpretación restrictiva. O sea, en criollo, tratemos de que se respete la voluntad de las partes y si está medio gris, salvo que sea una cosa grosera, no apliquemos ni orden público ni nada. Hay que respetar la voluntad de las partes. Pero, ¿cuál es? Se destruyen las normas de orden público. Se puede aplicar interpretación o sea, se puede hacer una interpretación de normas imperativas, por ejemplo, de los contratos de acción, o si toca algo de consumo. Eso sí podría ser. Pero toda la normativa parte de una premisa que es como la Femina 1, que lo dije. Hay simetrías. Entonces tiene que ver que hay asimetrías, que no es la libertad pura tampoco. O sea, yo no tengo idea de economía, pero no es ni una cosa ni la otra. No podemos, es como, son dos extremos. No hay que proteger pobre locatario, porque así es muy criollo. Los niños no le van a alquilar a madres con hijos, porque tampoco, si hay una normativa tan intuitiva, a veces ese hiper regulación, protección, va en contra. O sea, se los digo, no sé, a gente que conozco que tiene 2 chicos, ha ido a alquilar y no lo han alquilado porque tienen hijos. O sea, y sí, es libertad, igual es libertad. Y yo sé qué pasa en la vida. Entonces, no tenemos paridad. Los jueces tampoco tenemos facultades, como les conté hace un rato, de modificar las estipulaciones, salvo que lo pidan los partes y que la ley me lo autorice. O sea que también estamos como más acotados. Y con las cláusulas abusivas, que es lo que le dije, el control judicial al 989, se suprimen los casos de nulidad parcial. Entonces nosotros no podemos integrar. Si el contrato puede seguir sin la cláusula, seguirá, y si no, bueno, veremos cómo se soluciona y vamos a tener que ver en el caso concreto qué se hace. No han llegado, yo lo estaba averiguando, no han llegado casos, por ejemplo, en la justicia de paz de la primera circunscripción de conflictos derivados luego del decreto de necesidad de urgencia, así precisos, donde había que hacer alguna interpretación. No hay casos. Sí hay casos jurisprudenciales de la 27551. Bueno, acá viene todo lo de la voluntad. La duración flexible es la libre voluntad de las partes, no hay más plazo mínimo. Esas excepciones al plazo mínimo no sirven porque cualquiera puede poner el plazo que se le ocurre. En caso de ausencia de plazo definido, si van a ser 2 años para la vivienda permanente y para los otros destinos 3, y en los casos de contratos de locación temporal se aplican los que digan los usos y costumbres. Ahí habrá que ver qué uso y costumbre, si es una cámara inmobiliaria, si es el colegio de corredores. ¿No? Vamos a ver qué es lo que sería, pero bueno, tampoco hay casos. Acá viene el DNU en los pagos. Libre determinación. Pesos, euros, criptomonedas, porque en Rosario no había contratos de locación de criptomonedas, de bitcoins o alguna que si puede asemejarse, de que equivalga a $100, pero hay contratos. Libertad en el depósito de garantía. ¿Se acuerdan que siempre la regulación, se había que actualizarlo? Libre. Y uno libremente devuelve qué es lo que va a devolver al final, si durante todo el intercontractual habría que cambiar los montos de los cánones, hay que ir integrando, todo libre. Libertad en cuanto a la periodicidad del pago. No puede haber menos de un mes, no puede haber semanal, sí en los temporarios, pero lo importante es que sí no está prohibido pago anticipado, pago 1 año de locación. Eso sí es posible. Los seguros de caución también, con la 27551, un tema, no quiero marearlo porque hay muchísimos temas, pero se planteaban si te hacían firmar pagarés, si no te hacían firmar pagarés, si eran válidos, todas las garantías. Ahora, bueno, libertad, y sí, yo también lo digo con una compañera mía que es abogada, pero se dedica al mercado de seguros, y me dijo que están vigentes los seguros de caución y que se están utilizando.
sea que es bastante una buena opción para la gente que quiere alquilar y que no tiene las garantías de garante con bono, garante propietario y todas esas cuestiones. También, bueno, les dije que la devolución del depósito está regulada. El ajuste también es libertad, válido cualquier ajuste, y si se deja publicar alguno, se busca uno parecido al INDEC, está todo autorizado. Y no se aplica el artículo 10 de la 2398 que prohibía las actualizaciones. Las mejoras necesarias, había un artículo que era el 1202, que era con la redacción de la 27551, que le decía que el locador debía pagar las mejoras necesarias cuando se recibiera sin culpa del locatario. Este artículo fue derogado directamente. Entonces acá también hay todo un problema doctrinario, que también hay artículos, a ver si vuelven. La reacción originaria, si ustedes se fijan en Infolet, que yo traje una cosa, dice sin norma. O sea, es como que no existe. Algunos autores dicen que tendría que volver a la norma original. Bueno, habían dos artículos que la 27551 incluyó, que era la facultad de pedir cuando esto es de Buenos Aires, cuando pierde la luminosidad del inmueble, porque en Buenos Aires creo que se construyen en unos lados, entonces no sabe que llueve, que está todo nublado, entonces tenía facultad como para pedir una disminución del precio y hasta como una frustración del fin del contrato resolver. Esa facultad ya no existe más y tampoco también se le dio al locatario cuando hace reparaciones o mejoras necesarias, la facultad compensar por el canon. Eso también se eliminó. Bueno, está lo de la universidad, no puede compensar. Tenemos esto también, la rescisión del locador. Nosotros tenemos la posibilidad ahora de incluir cualquier cláusula de rescisión en favor del locador. Es decir, si vendo la casa, si mi hijo se quiere venir de Estados Unidos, bueno, tengo que recibir. Entonces, incorpora ese inciso D del 1219. Acuérdense que eran 3 la causal, ahora hay 4. Cambio de destino, uso irregular, falta de conservación de la cosa alojada, falta de pago de los cánones. Ahora es por cualquier causa. Entonces, es como muy amplio porque el locador puede imponer cualquier condición. Entonces, acá siempre que hay razonabilidad y no se impone se podría insertar una cláusula, pero bueno, después hay que ver si llega a la justicia, si la cláusula es razonable, si no es razonable, etc. Después, las rescisiones imputables al locador, esto está igual, pero se agrega una cuestión que todos dicen que es redundante, que es cuando el locador no conserva la cosa, por aptitud para los goces, salvo cuando el daño lo haya ocasionado locatario directo o indirectamente, eso este agregado es redundante. Lo que dice la doctrina y la garantía de evicción o vicios redimitorios que también se puede dar. Y la facultad resolutoria anticipada causada por el locatario, acuérdense que antes era nosotros podíamos resolver, de acuerdo si estaba el primer año, era un mes, al revés, eran 2 meses si era el primer año, un mes si era el segundo hora. El locatario puede en cualquier tiempo, pero tiene que abonar el 10% de los cánones que deba desde la notificación hasta la finalización del proyecto. Entonces, y bueno, de acá había una cláusula que la tenía el 521 bis, que le puso a la 27551, las locaciones permanentes, donde las partes podían negociar cláusulas para continuar o prorrogar el contrato, que ahora se elimina esta facultad, pero como lo que no está prohibido, está permitido, se puede dar. Así que no es nada. Bueno, lo que estoy diciendo, yo no sé dónde lo he puesto, pero en algún momento, en alguna de las primeras que he pasado, lo que se da más que nada han quedado en un informe que yo leí de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad autónoma, mejor dicho, solo de los alquileres han quedado por 3 años un 10%.
la mayoría son anuales. Entonces, es como que el mercado ha cambiado, el mercado inmobiliario. Esto le ha dado, es bastante importante. No sé cómo será acá, pero creo que es más o menos parecido. La mayoría anuales, año y medio, 2 años, y las actualizaciones están bien claras. Lo que sí, bueno, como les decía antes al abogado, tienen la tarea, muchos que hay acá, de poner cabeza en cuanto a las publicaciones, en cuanto a las mejoras, en cuanto, porque a veces nosotros hemos tenido muchos casos de mejoras que, bueno, lo vieron acá hace 2 días, el que se llevó la pileta, el jardín en Córdoba, que no le querían reconocer las mejoras y se llevó todo. Bueno, estos casos a nosotros nos han pasado jurisprudencialmente cuando no está bien claro, y muchas veces las mejoras que hacen los locatarios son 3 o 4 veces más importantes que el valor del terreno. Entonces nosotros tuvimos un caso y la verdad que es difícil porque nosotros a veces tenemos que tener como información no solo de las pericias, sino por ahí de los mercados, o sea, hay cosas que nosotros no sabemos de todo, entonces es como que es importante saber bien todo este tema. Y esto, bueno, al final es el tema del artículo 75, que les dije que está en la 27551, el decreto de necesidad urgencial 70 lo deja sin efecto y ahora en mayo lo vuelven a restituir, y que es importante porque las partes pueden elegir o constituir como un domicilio especial electrónico, y ahí van a ser eficaces todas las comunicaciones y emplazamientos que allí se dirija. Entonces eso es importante porque en todo lo digital, las eficacias jurídicas tiene mayor claridad, mayor previsibilidad, agiliza, optimiza. En algunos casos no implica prórroga de competencia, pero en algunos casos pueden llegar a pactar, porque está prohibido que haya una cierta prórroga de competencia. También hay que ver, en este caso del domicilio electrónico, si hay consumo, si no hay consumo, y todas las cuestiones que hacen al derecho al consumidor y a las normas de la 2440. Lo importante es, bueno, fortalecer también acá, en este caso del domicilio electrónico, la autonomía de la voluntad y todo lo digital. Bueno, eso es más o menos lo que yo quería compartir con ustedes. Es muy en general. La idea es ahora, que no sé cómo vamos a hacer, porque yo traje los casos, bueno, hacemos un break. Y bueno, la idea primero es que me pregunten, yo traje un montón de casos. Que los casos que he traído son más que nada de primera instancia y de segunda. La idea mía es que ustedes, si piensan en una corte o en un planteo de la corte, de acuerdo a cómo han venido los agravios que propiciarían, y alguna valoración que hagan con el DNU o con estas leyes protectorias, si vemos este caso a la luz o con los lentes de alguna de estas dos normas. O sea, las normas que son hiperprotectorias o las de regulativo, si el caso hubiera sido resuelto igual. Esa es la idea mía, y bueno, y todas las preguntas que quieran hacerme están abiertas. Si quieren, hacemos el break y después me preguntan. Yo igual traje los casos y traje las normas. Esas son las normas como que se han reformado, lo otro sigue vigente. Entonces, bueno, ustedes van a ver, es bastante simpático verlo en Infolex porque tienen el artículo aprobado, no sé qué, no sé cuánto. Entonces tienen toda la historia de un artículo que pasó por tanto. Entonces ustedes, cuando van a ver el caso, si nos llegan como abogados a un caso, así, primero tienen que ver qué pactaron y qué normas elegir. Y en función de eso también ver la estrategia que van a hacer, igual nosotros como juez. Bueno, no sé, ¿se me fue el break? Hacemos el break y continuamos con ese video. Repartir unos casitos. Vamos a repartir unos casos para que vayan leyendo entre todos. A los que están virtuales se los hemos compartido por el chat. Fíjense si pueden acceder, si no nos avisan. Y en 10 minutitos hacemos una puesta en común, ¿sí?
es el caso del desalojo por contrato de alquiler de una persona que era titular registrada. Era propietario. Era propietario. Ustedes, Teníamos que poner acá, acá. no sé, los elegí como he tratado de ser democrática. Hay uno de cada una de las cámaras de Mendoza. No elegí a la de San Rafael porque, bueno, sabía que ustedes conocen más la jurisprudencia de acá. Los casos que daban en Power, la mayoría son de otras cámaras, pero dejé una carpeta que las chicas tienen, que supongo que después la pasan al centro de capacitación en Mendoza con un montón de fallos. Es una carpeta entera que ahora se las dejo con todos los fallos. ¿Quieren que contemos más o menos o alguno qué pasó? Cuéntenme un poco, así, el de Petasi. A ver, bueno, cuéntenme, era un desalojo con contrato de alquiler típico, supuestamente. Sí, ¿Pero qué sí, pasó? por supuesto. El locatario era dueño. El locatario era dueño. O sea, hay cuestiones procesales y de fondo, porque tampoco no queda claro desde sus primeras postulaciones que él apareciera como dueño, sino como locatario. Claro, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Está la sentencia monitoria, ¿qué pasó? Le reconocen las legitimaciones activa y pasiva en la calidad de locador y locatario, no y chao. Sí. Se rechazan las oposiciones. Sí. Bueno, ¿y qué pasó en la Cámara? A ver, a ver, cuéntame un poco para todos, así que es bastante. Está bastante enredadito lo de la cámara. Porque terminan analizando la situación, o sea, si en realidad, a ver, analizan que hay legitimación. El contrato es intachable, como decía, el locador queda claro, pero del transcurso del proceso surge que en realidad el que era locatario probó. Es como las películas estas Era como muy- raras de Harlan Coben, esa como que uno no sabe para dónde ir, pero sale al final que no entiende nada. Bueno, eso a mí me pareció muy interesante, no es de mi cámara, es la cuarta, porque analizan todas las legitimaciones de esa viola y también había una defensa de prescripción. Y hay un montón de Acumulación, un juicio de presentación, también se retrasó la acumulación, bastante complicado con el juicio de estructuración. Y de ahí surge un poco. Claro, esa es la duda que no alcancé a leer, porque yo lo leí por arriba. Porque la doctora Calvini en primera instancia rechazó indicios de la oposición y la Cámara revoca. Sí, pero hace lugar el recurso de demanda. Seguro. Claro. No de locatario. Porque en realidad es el señor Quintaniza que advirtieron revocan la sentencia y desestiman la acción en contra de él, que era el titular registral. Porque teóricamente tal vez no había acumulación, pero sí había una conexidad. Había una conexidad. Pero este fallo a mí me pareció importante primero, porque ven todo el tema de la legitimación. Y también porque hay que ver que muchas veces en estas materias de locación, porque acá era uno que era el esposo de la mujer, que, o sea, es como que a veces hay temas de familia que como que barran de la cancha y está como muy bien tratado por la Cámara, toda la casuística que en definitiva trata de dar una respuesta como lógica, concreta y en derecho más allá de las cuestiones planteadas. A veces reconstruir la verdad fáctica. Eso es lo más importante. Corresponde a los jueces al menos intentar desentrañar la verdad real de los hechos y crear una sentencia justa. Como que está hablando de equidad, o sea, en este caso, más allá de los efectos de la proponibilidad o en las postulaciones iniciales, se acreditaron circunstancias que ameritaban. Claro, él se acreditó que era propietario. Entonces, como que era una consecuencia, la oposición, bien o mal, estaba fundada en que era propietario. Entonces no lo podían desalojar en su propia casa. Era una situación como muy anómala. Pero bueno, eso. Ustedes, si por ejemplo fueran a la corte, que tendría que ir la actora. Claro. Ya, Tiene que ir hacia agarrar una legitimación activa. claro.
a la cuestión formal. En realidad, tasa las calidades que emanan del contrato, nada más, pero prescindiendo de la realidad subyacente del contrato. Claro, y la sentencia en realidad, si lo vemos más radical, porque justamente va a favor de la verdad material. Claro. Entonces, bueno, eso era, y Es como que esa, me parece, ¿no? Nos ahorramos el ordinario posterior con esto. claro, me parece. eso también es importante. Con esto es como que borraron de cuajo Bueno, la situación Claro. extraña que estaba pasando. Y bueno, con el DNU creo que no cambia nada porque no hay nada de implicado, así que no se aplica a la pregunta. El segundo caso, ¿a quién les tocó? Que es... Un palazo puede ser. Sí, Yo lo leí rápido, lo que entendí es que, no sé, o si alguien tiene, sí, no sé, alguno de ustedes. Lo que entendí me pareció que había por supuesto, el locador y el locatario. La mujer que alquilaba se ve que tiene algún problema familiar ahí, se va, y cuando queda el marido, cuando vuelve un día al barrio de Alvia, creo que era el inmueble, se encuentra que tenía otro inquilino. Entonces interponen una acción de despojo acumulada con un daño y perjuicio, y bueno, se ve que le piden que inicialmente le piden que modifique algunas cosas y después se presenta ella se considera legitimada por la acción de despojo. Entonces, posteriormente se presenta la dueña del inmueble y, en definitiva, ella manifiesta que la inquilina le había hecho entrega de las llaves, ¿no es cierto? claro. Con lo cual, ese acto se ve que tiene trascendencia para la primera y para la segunda instancia y es motivo para que se le rechace la acción, ¿no es cierto? Claro, porque Sí. el pago está muy interesante Sí. porque parece, la pavada, pero es importante, que dejó las llaves sobre una mesada, Sobre una mesada. una cuestión así. Sí. Entonces, la Cámara tiene que analizar esa situación y todos los efectos en cuanto a la entrega de llaves, cómo se transmite esta relación de poder. Entonces, es bastante interesante porque, bueno, La termina diciendo no tiene acción. no tiene, claro, no tiene acción. no tiene acción. ¿No tiene acción? ¿Ustedes creen que esto sería la misma solución si va a la corte o cómo lo Da piensan? la sensación de que sí. Da la sensación. Lo leímos como abuelo de padre. No, sí, Hay una cuestión de procesales, hay una tacha de testigos que Sí, es que- llevan una o dos carillas también, que uno la leí muy, se las rechazó, y da la sensación de que así, visto a la ligera, da la sensación que la mujer, si entregó la llave, en ese momento renunció, ¿no es cierto? O se quedó sin acción de despojo, porque había hecho entrega materialmente. Claro, y las había dejado ahí. Igual Sí. en la corte van a ver, hay uno que se llama Andrade contra Viveta, que creo que lo que no tuvo claro, que también hay todos varios sobre el tema de consignación. En este está explicado muy técnicamente la importancia, creo que el doctor Márquez es el que propina y está Sí. muy claro y muy bien que está, en realidad son los pasos rebuscados para que vean algunas posturas así como más desarrolladas de los problemas que tenemos día a día. Entonces, bueno, está bueno. Tampoco tiene ningún tema con el decreto de necesidad de urgencia porque no ha cambiado. Sí, la acción de despojo tratada por el nuevo Código Civil y Comercial. Claro, esa sí está porque está bien explicada en qué caso va la acción de despojo, cuándo no, y todo ese tipo de cuestiones. Y con las cuestiones también de familia que estuvimos hablando con Virginia, tienen que ver que generalmente a la conjubilidad o hay casos donde no se ve que sea un intruso, o sea, el desalojo así como lo planteamos, de intrusa a una ex conviviente. En la justicia se nos están dando muchos casos. Es más, nosotros creo que sacamos uno, pero fue una reivindicación donde es la ex conviviente de una persona que fallece y vienen los herederos, y bueno, una cosa es el desalojo y otra la reivindicatoria. Entonces, bueno, ahí también hay todas cuestiones, porque a veces la persona tiene alguna vocación respecto no a los bienes, sino que a lo mejor aportó durante la unión confidencial, entonces también se dan otras aristas. Pero este está muy bueno por eso, este paso.
Bueno, el otro que, este es nuestro, está primera instancia y segunda, hemos hecho, que son datos derivados de la locación. No sé si ustedes nos cuentan algo un poquito de qué se trata. Primera y segunda instancia hemos hecho lo mismo. Está admitido formalmente en la corte, así que no sabemos qué va a pasar. Pero doctora, en el que le dimos recién ese palacio, usted tiene igual que no. Sí, no, Está bien el fallo de cámara. está perfecto. Para mí el paso de cámara me gustó mucho y me gustó cómo está tratado lo de la entrega de las llaves. Bien, por lo que alcanzamos a entender rápida, digamos. Bueno, el locador reclama daños derivados del contrato de locación, reclama daño emergente y procesante, y la cuestión, por lo que hace Bambi, ¿no? De las eras. La cuestión de fondo es que o sea, el locatario, cuando viene a contestar la demanda, dice que en realidad eso era un solo conjunto comercial, digamos, entre su hermano y él, que él hacía las veces de locatario y el hermano hacía las veces de locador, que por lo menos es lo que entendimos, pero que en realidad era un solo. Sí, en realidad lo que subyace es un conflicto familiar. Un conflicto familiar, claro, la mamá tenía lo que subyace es un conflicto familiar. Sí, que eso queda bien claro. Entonces, bueno, una vez fallecido el papá, se genera todo este conflicto, parece. Entonces, el locador emplaza al locatario a desocupar, porque el contrato tenía un plazo de 5 años, prorrogable por 5 más, venció en 2020, se prorroga medio que verbalmente hasta el 2021 y los emplazan a desalojar en un mes. Entonces, desalojan al mes y vienen reclamando daño emergente porque el local se había entregado en condiciones deplorables, sin mantenimiento, y bueno, mil cosas. Entonces, a eso, en primera instancia, se le hace lugar solo en un monto bastante menor al reclamado, porque el contrato de locación en sí era muy básico, o sea, era entregar el inmueble con la finalidad de comercio para destinarlo a tienda comercial. No decía en qué condiciones se había entregado, cómo se tenía que devolver. Entonces, como el contrato era muy básico, no se podía demostrar que lo había entregado en condiciones que no eran las pactadas. Claro, yo no voy a opinar porque en esta cámara no lo tiene yo, pero bueno, lo que sí subyace, y eso es importante, porque por eso me pareció importante, más allá de que sea en otra cámara, que hay un conflicto familiar en el fondo que pasa muchas veces, y eso hay que verlo también. Y después, lo que vos decís, un contrato básico, o sea, entonces a mí me puede pedir muchísimo y le dieron 3,50 pesos. Y la importancia de hacer un buen contrato Eso, a la hora de. eso es lo que, por eso más que nada yo les doy el paso, más allá de que si la corte les da más o le da menos, o los rubros, por falta de prueba o no falta de prueba. La importancia de ver en el caso concreto todas las reparaciones. Y es lo que yo les dije al principio, que nosotros tuvimos 2 casos en la Cámara que fueron bastante especial, porque en los 2 casos las mejoras eran inmensas. Y al final, en un caso, los 2 tuvimos que declarar caso práctico. Pero en un caso eran 2 personas, una locación comercial que habían pactado, que era parecido a porque tenían cierta como vínculos comerciales. Entonces uno le ofrece en un predio hacer un galpón, un local comercial para cuestiones de auto, para venta de auto, cuestiones así. Las personas que firmaron originariamente no son los mismos que después están en el proceso. El señor que le cedió el lugar fallece y vienen sus hijos. Y a su vez el que firmó también están como los herederos. Entonces esta como la palabra empeñada de todo eso, nosotros como jueces tenemos el conflicto con. Eso lo saben muy bien, ni eso tampoco estaba claro en el contrato qué precio se iba a pagar por las mejoras. Pero estaba, a ver, yo no soy de Cáritas, yo no me voy a ir a hacer a un predio de 2000 metros un salón comercial de 400 metros cuadrados si no tengo
la palabra dada de la persona que me está alocando, que hay algo, alguna cuestión, porque yo no creo que ninguna entre comerciantes se vaya a hacer eso y nadie. Entonces, es como muy raro, porque no estaba previsto en el contrato. Entonces, se da la paradoja de que, bueno, también tenían juicios cruzados y cosas así. Entonces, el locatario reclamaba por las mejoras. Y el actor decía, las mejoras no son autorizadas. Así que bueno, llévate la sentencia de primera instancia. Dijo, llévate las mejoras. Vino la cámara, tratamos de conciliar, hicimos un montón de audiencias remotas. En la pandemia nos prueban, porque sí, acompañaron, ese local comercial estaba alquilado, o sea, a su vez, el que quería que se ejecutara la sentencia de destruir ese local de 400 metros, a su vez se había dado cuenta y había hecho un contrato de alquiler. Entonces era un caos hasta que fue a la corte también por un caso abstracto, que no, que ya locó, que no sé qué, bueno, el demandado, el que hizo el galpón, dice, en el medio, ya teníamos que dictar sentencia, yo ya estaba con la sentencia, un escrito, bueno, voy a cumplir la sentencia de primera instancia. Eso fue hace un caso abstracto, porque se va a cumplir, o sea, todos los millones de agravios, bueno, lo hagamos abstracto. Yo no sé qué habrá pasado. El local que sigue lo pasó todo el día en un lugar gigante, destruido no está, porque aparte hay otros balcones, hay toda una zona industrial, o sea que está ahí. Y bueno, evidentemente algo han arreglado fuera de la justicia, pero el problema en ese caso fue que no estaba pactado expresamente. No, y las deudas millonarias que habían dejado en Edensa, Aysán. Entonces ahí también tenemos todo el problema de las deudas, de los servicios, del pago de servicios, de las multas. Bueno, ahora no busqué cláusula penal, pero nosotros también tenemos de cláusula penal para morigerar, para no morir. O sea, hay un montón de problemas que lo que les aconsejo es traten de regular más o menos por si pasa algo. O sea, Era llamativo que cabeza. veíamos con Flor el canon de alquiler que fijaron. Claro. No era un monto fijo, era el 2,5. De La venta bruta más IVA. Que eso también es como también especial, porque en este tipo donde hay sociedad de familia y todo, Claro. es toda una situación específica que usted, si lo ven por el lado de la ley de sociedades, lo ven de una manera, si lo ven, entonces es como que hay que tener una creatividad especial, ¿no? Que por eso mejor redactemos los contratos más o menos. Bueno, esto lo le digo a la corte porque está en la corte, o sea, así que, y el DNU, quizás esto, sí, está libre, pero la libertad acá no nos sirve de nada, bueno, porque no hay nada pactado. Porque no hay nada pactado. El caso 4, a ver, este es bastante interesante. Nosotros, a ver quién lo tiene. Acá nosotros. En realidad es como re largo. Les cuento que fue a la corte ese. Que está el de la corte, pero no se los vi porque era como un capítulo. A ver si lo quieren contar. Sí, habla sobre la responsabilidad sobre el corretaje inmobiliario. Claro. Una empresa inmobiliaria provoca un anuncio, una casa, alquilan, el actor hace gasto en cultura, ¿qué? No llegan a alquilar y no entregan las llaves tampoco para sellar el contrato. Y Entonces la inmobiliaria pide la decisión del contrato. A ver, por ejemplo. no importa, Bueno, claro, lo que pasa es que se frustra, o sea, se habían dado todos los pasos previos. Sí. Vienen los garantes, firman los garantes, el futuro locatario había mandado un documento para rescindir el contrato donde vivía, y a último momento, cuando él pensaba que ya estaba todo listo, la locadora dijo que se había presentado una mejor oferta y que no se iba a rescindir el contrato. no lo firman. No lo Entonces, ahí el que iba a ser locatario demanda a la inmobiliaria porque lo demandan por los daños y perjuicios que daño moral, que había sufrido había tenido que renegociar el contrato en la casa donde vivían, lo habían obligado a pintar. Bueno,
Y acá actuales, claro, se había lo prometido. específico es que se plantea, que por eso lo busqué, porque es como si existe consumo o no. Claro. Frente Para a la ley de los chicos. entonces, acá lo interesante es que en primera instancia dicen que sí, que no se puede por la ley de defensa del consumidor, Y después desestiman la demanda. y la primera cámara dice que no, y la corte, la sentencia es la tengo acá, después se la doy, porque no la presento, porque que es prevenir al doctorado, que es más o menos, dice que se aplica el consumo y que revoca la sentencia de primera instancia. Perdón, la cámara. Está bueno eso que diga que se aplique, porque está todo controvertido lo del consumo, y acá como que no teníamos A ver, una posición de la corte, me parece así. mira, he puesto otra lámina acá que lo había puesto, pero está este. Cualquiera no lo ve. La linda también. Bueno, acá está. Para que lo busquen en la lista. Es del 8 del 2019. Preopinar, yo creo que es para que preopine, pero no específico. No, del doctor Sorente y está integrado por el doctor Garay y el doctor Gómez. Directamente hicieron el lugar al recurso y redactaron la sentencia. Una persona el nombre. Mauricio Colombo. De cámara. No. Ah. Porque el tema es también lo que está es importante que analiza la profesionalidad del corredor de cabeza. Y la ley y todas las cuestiones de si hay una relación de consumo. Nosotros hemos tenido que ya venía admitida, así que como que tuvimos que confirmar que venía admitida, que había resolvido. Y en otro caso de viejo, yo también, que también era una, pero no me acuerdo si era una ocasión, una venta también al corredor, le dijimos que aplicamos consumo y que dijimos que éramos responsables por la profesionalidad. Aparte, inclusive en este caso se había firmado pagarés a favor del corredor. Claro, esto era como una cosa muy especial. Que acá hicieron la responsabilidad y cuantificaron los daños que estaban ahí, que también fueron analizados cuando revocaron la sentencia. Oye, a veces puede pasar de que, por ejemplo, estás en un juzgado que viene una persona como particular, pero vos sabés que esa persona trabaja en un inmobiliario porque tiene una gran cantidad de números de expedientes. ¿Podría ir de oficio como decir, bueno, No, lo que pasa es que encima tendrías que hacer una vista en el fiscal? Lo que pasa es que hay que ver si el fiscal va a decir que hay un de consumo, porque en general los fiscales que yo he visto, locaciones inmobiliarias no hay consumo, salvo que haya profesionalidad en cuadro. Y yo puesto, puede ser que yo tenga un quinto caso, pero no sé dónde está. No lo encuentro porque es de la tercera, sé que es de la quinta cámara y que sé que viene con un tema de salud de familia. Sí, acá está. Cuéntenme si quieren, ese también está en la corte, no sé si está admitido formalmente, pero sí, porque está en la corte, sé que está. era un desalojo de una señora que es la suegra, quiere desalojar a su nuera, y la chica plantea excepciones de independencia y conectividad, porque dice que en realidad ella está ocupando la casa porque llegaba a un acuerdo con el papá de los chicos, que era el propietario de la casa, la suegra era la bueno. Y en familia está el expediente tramitando por la ejecución de la vivienda familiar y también el expediente de alimentos, en donde en los alimentos habían acordado como parte de pago el uso de esta casa. Y En primera instancia, en primera instancia le admiten las excepciones, pues que sí, que había independencia y que había conexidad, porque si bien no son los mismos sujetos, estaría en fondo la cuestión relacionada más con la justicia de familia. Y en segunda instancia, la Cámara dice que no hay independencia porque no se da eso de la triple necesidad, no son los mismos sujetos porque la suegra no tiene nada que ver en el frente de familia y admiten la demanda del salón. claro, porque creo que acá había una unión convivencial, entonces por eso
Quizás si hubiera estado casado, quizás hubiera sido otra la circunstancia, pero Claro, porque bueno, el propietario porque era la él. unión convivencial, o sea, como que son distintos tipos de comunidad y la producción del hogar, o sea, hay distintas normas, entonces con la cámara como que igual es como un tema, este Es muy caso delicado. es muy delicado y muy discutido. Pero No sé en qué va a primera instancia habló un montón de la cuestión de la situación de vulnerabilidad y después la Cámara dice, o sea, no hay triple conexidad, no se dan los presupuestos, o sea, porque no son los mismos sujetos, ni el mismo objeto, y lo único que planteaste es la excepción de independencia, así que como eso es todo lo que planteaste, se rechaza esa excepción. Claro, sí, es como que lo trata muy procesal, a Claro. diferencia, Claro. eso también por eso me elegí este caso, porque bueno, ahí ven dos miradas distintas del mismo problema. O sea, que eso es lo que les va a pasar todos los días. Y en definitiva, ahí la causa de familia va a ser la que va a tener que llevar la punta de lanza, Claro. porque va a atribuir un hogar familiar que tiene un futuro pendiente, eso es lo que va a ir, me parece. Claro, O sea, claro, como que atribuir un hogar ese es el tema. de hogar, cuando está pendiente de un fruto de eso, no se comprenderá, pero Es que ese también, eso es el tema y es como muy complejo porque ustedes van a tener una sentencia que va a ir a una cámara de familia, y otra sentencia como esta, que bueno, dale cerrar la puerta, pero va a ir a la corte. Y lo que diga la corte indirectamente va a repercutir en la familia. O sea que lo que yo les decía al principio, esa mirada transversal, por eso traté de ocupar en otros lugares, pero acá me pasa el día a día. O sea, ese es como que me pasa y en todos los ámbitos. Esa que trataba de la municipalidad, ustedes como abogados, los otros como jueces, son cosas que no podemos dejar de ver. O sea, sí, pero también me parece, pensaba en el caso que nos tocó a nosotros, el del desalojo al propietario, terminás viendo cuestiones que en una instancia de paz y en un proceso acotado monitorio, tampoco tenés la libertad para probar y para expedirte como juez de paz. Claro, es que Entonces, eso es lo que está pasando. Lo procesal te van direccionando hacia un lugar distinto, porque el juez de paz también está acotado por las normas procesales. Es que sí, o sea, tienen la suerte de que a lo mejor la cámara nosotros tenemos la posibilidad Claro. de revisar justicia de paz, pero por ejemplo, si hubiera sido en otra circunscripción, donde bueno, ahora hay un proyecto de ley que a nosotros la tercera y la cuarta nos las llevan a las cámaras civiles nuestras en la ciudad de Mendoza. Pero imagínense, si esto hubiera pasado en San Martín, en Tunuyán, lo iba a ver la cámara laboral. Claro. O sea, es como que hay que muchas cosas, hay mucha tela para contar y la idea mía, ¿no? Perdón si lo estoy cansado, pero la idea es ver que no es una solución única, que no hay verdades absolutas, que generalmente hay que mirar y los hechos, la gente, lo que ha pasado, la conducta posterior de las partes. A veces, a mí, bueno, eso también a mí me pasó un expediente hace unos meses, ya no sé porque puede ser el año pasado y me pasó hace 2 meses, pero bueno, un expediente que también fue caso abstracto, pero la sentencia de primera instancia era impecable. Yo la leí y era impecable, era 3 expedientes acumulados, vencimiento de contrato, consignación de llaves y una locación de comercial y desalojo por pago o por no pago de 2 alquileres, de 2 meses. ¿Qué pasó? Era una persona que supuestamente tenía un local comercial, la persona iba a poner en funcionamiento este local comercial para un café de los centros de Mendoza, en la calle Sarmiento, divino, que les quedó muy lindo, lo ponen antes de la pandemia. El contrato era por 3 años, con una opción a prórroga donde el locatario comunicaba que quería y después iban a renegociar el precio. Eso era lo que estaba pactado. Le tocó la pandemia, arregló todo el café casi toda la pandemia. Entonces yo la verdad que el juez de primera instancia
admite parcialmente la consignación, pero a su vez en el proceso había establecido un modo de pago. Como era un lío bastante importante, demoró como 3 años de expediente, entonces se veía un mecanismo donde el locatario iban actualizando y seguía pagando, pero después la consignación el juez la cortó unos meses antes, entonces en realidad habían pagos hechos, pero la consignación estaba retrotraída como 2 años antes. Admitió la demanda porque se alojó con el vencimiento del contrato y dijo que el incumplimiento contractual que le dijo el locatario porque no habían respetado la renegociación y él había comunicado que quería seguir alquilando, no se había respetado. Yo la sentencia, la verdad que la leí y dije, no, tiene razón. Pero empecé a ver el expediente, eso también pasa. Empecé a escuchar la cosa. Y a ver, yo como que parezco Doña Rosa. Digo, este local, la arquitecta era una arquitecta que hacía restaurar y no sé qué en las bodegas más prestigiosas. El diseño había levantado un techo, había hecho las placas nuevas, todo el servicio sanitario. Antes funcionaba un restaurante con parrilla, habían tenido que levantar todos los techos, todas las cuestiones. Se han demorado un año. ¿Cómo esta persona está terminando el contrato y no va a ir a comunicar que quiere seguir cuando terminó las obras, le tocó toda la pandemia y pudo explotar el café? Sí, lo dice. Claro. O sea, yo no sé, yo pienso, no, o sea, no es jurídico a veces, pero bueno. Entonces empezamos a ver las pruebas, la comunicación había existido, había WhatsApps y correos que decían que ahí también está todo el tema del electrónico y la importancia, porque está bien, o sea, le dijo, bueno, quiero que veamos la renovación, cuánto va a ser el canon, están todos esos WhatsApp, pero claro, no teníamos ni un domicilio electrónico constituido ni nada. La reacción estaba un poco oscura, pero la voluntad estaba de continuar la locación. El otro no le contestaba, sí, bueno, no sé qué, y después a los 5 meses dijo, no quiero seguir. No se había pactado bien lo de las mejoras, si se iban a restituir, o sea, en realidad no habíamos usado nunca a las mejoras eran grandísimas. Y bueno, llegó a la Cámara, yo estaba haciendo la sentencia, ya iba a revocar la sentencia, estaba convencidísima, y había siempre problemas entre ellos, habían metido hecho nuevo, otro hecho nuevo. Yo creo que le habían hecho la sentencia un viernes, la iba a sacar el lunes, y habían entrado en la iglesia un escrito. Sí, bueno, lo voy a ver, veo caso abstracto. Parece que las peleas eran tan grandes que le entregó y entonces tuvimos que declarar abstracto, tampoco sé cómo terminó, sé que se quedó la locadora con todas las mejoras, porque parece que había habido un accidente, entonces no se sabía, yo no sabía si vi que había intervenido la municipalidad y todo, me quedé tranquila, que también pensé, ya no un daño tenido, alguna cosa, de todas las actas y todo, de mucho nuevo, y declaramos abstracto. Pero ¿qué pasó? No estaba claro el contrato. Entonces, se quedaron con las mejoras, el café le cambiaron el nombre, y el contrato no estaba todo lo que correspondía, no había un domicilio electrónico, todas estas comunicaciones. Entonces hay que ver en el caso concreto a veces qué es lo que subyace, como en el caso de esta familia, porque a veces no son soluciones del código, son de la lógica, del mercado. Por eso hay que tener a veces en estos temas un poco de, no sé, de creatividad, ¿no? No sé si está bien o mal, pero bueno, las normas es importante. Bueno, no sé si alguna otra pregunta, les quedó claro, les dejó, hay muchas preguntas. No hay preguntas. No, quiero, me tengo que volver a mi casa. Bueno, ¿ustedes alguna cosa, alguna duda? Hay que preguntar el tema de la dirección electrónica, porque el Código Procesal no la establece. Si bien el DNU la menciona y, por ejemplo, la Oficina de Conciliación Civil y Comercial también la establece en el decreto de la regula. ¿Qué mirada ve con eso? Porque el Código no lo regula. No, lo que El Código Procesal, digo, ¿no? claro, ¿Cómo hacemos realmente ahora para yo sé verificar el que hay- envío, la recepción? Claro, porque esto es como bastante, por ejemplo, esta obra
en los contratos en general, porque he dado la posibilidad de los contratos. Habría que ver, yo sé que está en proceso, no de reforma, sino de revisión la reforma del Código Procesal Civil y Comercial. Habría que ver si esto es posible, de qué manera, porque a veces, a ver, las casillas estas que son de tanta gente, a veces no las leen. O sea, es distinto cuando es una casilla de una persona física que trabaja que a esta casilla, no sé, la defensoría o la dirección que tiene millones de correos, y a lo mejor no tienen las personas que puedan leer los correos. Porque La pasa. constitución de domicilio. Claro, yo creo que está la posibilidad, no, la constitución de domicilio especial ahora está en el Código Civil, en el artículo 75. Claro. Entonces, Eso- vos tenés un domicilio real, el domicilio real, y podés constituir uno especial con todos los efectos para el contrato. Pero bueno, hay que ver, y también hay que ver cómo se manejan, sobre todo cuando yo, en mi experiencia, cuando he tenido contratos y cosas así, hay veces que notificamos en el real, o sea, porque después viene alguna nulidad o lo que sea, Y todas las vicisitudes, todas las visitas, entran claro. negociado, que lo tengas bien y no te entren. Sí, a mí, por ejemplo, claro, entonces, entonces, eso tendría que Pero eso se ser, puede probar, eso y ya todo se está sí, probando. con Una pericia. con una pericia informática, Es hasta sencillo, me parece. sí, con la pericia No tenemos informática sí, con la pericia informática se puede. acá hay dos, no. Acá hay dos, Y solamente, y no, o sea, y no tienen, digamos, la experticia de la vamos, informático yo igual me parece importante el No sé domicilio si es electrónico fácil, en un montón de casos de contratos, es muy importante y muy bueno, sobre todo en contratos donde no tenemos la inmediatez de las partes y todo eso, pero sí hay que ver bien la situación. Una Sí, pregunta, decime. ¿se les han presentado casos que hayan querido acceder al proceso monitorio de desalojo sin un contrato, ya sea con un recibo para preparar la vía monitorio? Yo la verdad que lo he visto cuando era un juzgado, que por ahí viste como que preparas la vía, pero a ver, ahora el contrato claro que tiene que tener escrito, no sé, es como muy, o sea, verbal, si no lo ordinarizamos ya, o sea, me parece, lo que pasa es que también hay que tener cuidado, porque en muchos casos la gente está en rebeldía, no sabe, o sea, Sí, no, el trabajo me parece que es de las defensorías que tienen estos casos que, bueno, una amiga que es defensora y por ahí tienen estos casos que no saben para dónde salir, o sea, porque ese es el tema, ustedes tienen que defender a los terceros, a la señora esta que no se pudo defender, entonces me parece muy peligroso si no hay contrato. Es más claro si es un intruso, un usurpador, pero a ver, incluso lo que hay... pasa es que el caso concreto es justamente gente que no hace contratos porque Es el caso de la señora está atrás la viña, porque no se sabe. Yo no sé, a ver, ella dice que no hay ningún recibo. pero uno, acá sí hay recibos muchas- de pago, entonces ¿Qué pasa era si tenés citar, recibos que digan recibí por, no sé, alquiler de casa tanto? claro, Y la 10.000 cuestión pesos es- por alquiler de casa tanto? es citar a que te diga si es Para no mí, pagadora. claro, para mí tendría que ser una cuestión ordinaria, no un monitorio. Porque el tema es acotado, si la mujer... Sí, Sí, ahí está, pero cuando se me genera la duda. ¿Quién será? El caso de los personal en espacios comunes y complejos responde. Y a falta, me parece que hay que ver si ese robo es o no, se puede entender un caso fortuito, porque hay algunos contratos de alquiler donde en estos casos fortuitos se pone que el locatario se va a hacer cargo, y hay otros que hay un artículo expreso, que yo lo tengo en la cabeza, que dice acá, que es el tema de qué es lo que se hace cargo. A ver, espérate que es el 1200. Espera.
porque no me acuerdo si es. Ay, no, construir una cosa, continuar construyendo un poco, ¿Por qué? No, el espacio común. porque claro, Complejo. es común, o Claro, sea, es que el espacio, no estamos hablando. no, me parece que en principio, porque sería un caso fortuito acá, o sea, no, si están en el espacio común, no. Claro, es el espacio común. Hay que ver también cómo está redactado el contrato, porque hace Claro. poco tuvimos un contrato donde estaba como que el locatario asumía hasta el caso fortuito o fuerza mayor. Y esto, robo de tercero, podría llegar a ser considerado un caso fortuito. Entonces hay que ver qué asumió que está escrito, pero si es en espacio común, directamente sí va a tener que haber algún procedimiento ante el consorcio de propietarios. A veces el consorcio es el que necesita al locador claro, asumir esas consecuencias. claro, a veces los bienes comunes tienen un seguro que paga el consorcio de todos los bienes comunes. Igual, miren, está súper discutido, porque yo sé que existen casos que solo sé que no se da en los conjuntos inmobiliarios, que han surgido hasta robos en propiedades, que el conjunto que demandan al que el locador, al dueño, o sea, el locador que se le robaron dentro de su casa, lo paga, digamos, el inmueble alquilado. Van contra el locador porque el locador sabía cómo era y seguro que tuvo una llave, contra el barrio privado y contra la empresa de seguridad. Entonces hay todo un tema. Hay consumo ahí, ¿no? No, pero son responsabilidades concurrentes. Claro, Es pero muy tener el tema hay que distinguir, hay que ver, hay que todo. Claro. O sea, no es un tema fácil. Sí, hay que ver que. Claro, porque aparte también saben qué es lo que pasa con los barrios privados, que el locador generalmente es miembro del consejo de propietarios, profesionalmente, y a veces en los barrios privados, como están todos los conjuntos inmobiliarios que se tienen que ayornar al Código Civil, pero seamos realistas, hace 10 años que estamos con vigencia del Código Civil, y yo que sepa, ningún conjunto inmobiliario se ha ayornado. La mayoría de los que yo conozco en Mendoza son sociedades anónimas. Entonces, imagínense que en estos casos, supónganse el locador que le roban a un inquilino que vive en un barrio privado, tiene una acción respecto de la asamblea de los de la sociedad que administra. Entonces es todo un tema bastante que hay que ver cómo llegan las responsabilidades y todo eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Le agradecemos a la doctora. Entonces, ¿Cómo fue todo esto? Bueno, ahí vamos a Gracias por haber venido, que yo, la verdad que soy grande,